Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 1793, en el que nos habíamos quedado. Vamos a concluir hoy el apartado referido a la conciencia moral, a la cual le habíamos dedicado varios programas. Tenía distintos subapartados: el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, el juicio erróneo, y hoy concluimos, habíamos dejado a medias esto del juicio erróneo, hoy lo concluimos. Explicaremos los dos últimos puntos, 1793 y 1794. Bueno, pues recuerdo que el contexto de los puntos anteriores es el que el hombre, cada uno de nosotros, tenemos la obligación, ¿no?, de hacer, de ser fieles, de seguir aquello que hemos conocido en nuestra conciencia como cierto. La conciencia es recta cuando eso que mi conciencia percibe como cierto coincide con la verdad. Si mi conciencia conoce una cosa como cierta, tiene una certeza, pero se ha equivocado, es una conciencia errónea. Es una conciencia errónea. La conciencia errónea puede ser de dos tipos. Una conciencia errónea culpable, porque yo he elegido mal en mi conciencia, pero tengo culpabilidad por haber elegido mal, ¿no? Ayer hablamos de qué tipo de causas pueden ser. Bueno, pues uno puede tener culpabilidad de haberse equivocado en su conciencia, porque no se formó como tenía que haberse formado para ello. Pues por muchos motivos, o sea, uno puede tener culpa en ese error que comete en el juicio de su conciencia. Y hoy, sin embargo, a partir de este punto, 1793, se nos dice que también puede existir una conciencia errónea, pero inculpable. Inculpable también se llama una conciencia errónea invencible, o sea, un error que no está en mi mano vencer, que de alguna manera yo soy víctima de que esa conciencia mía esté mal formada. No he tenido culpa, no he tenido yo parte de culpa en ello. Bueno, pues lo vamos a leer. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Por lo tanto, sí existe, ¿no?, la posibilidad de que unas conciencias erróneas pues, sean inocentes ante Dios. Uno piensa pues, en muchos niños pues, que no han recibido en el seno de sus familias pues ningún tipo de educación mínimamente recta, ¿no? Y que entonces, evidentemente, pues es que no puede, es imposible que tengan la misma responsabilidad ante Dios, ante los demás, pues que hemos tenido los que hemos recibido una educación recta. Eso nos resulta bastante evidente, ¿no? Y por eso repetimos una y mil veces, ¿no? Una y mil veces. El hombre no es quien para entrar a juzgar las conciencias del prójimo, no es quien. Sencillamente Dios será el único que sea capaz de juzgarnos. Un autor, Robert de Lamennais, decía él: la conciencia es el santuario sagrado donde solo Dios puede entrar como juez. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que una conciencia no puede juzgar otra conciencia. Solamente Dios puede ser juez de una conciencia. Ese juicio de unos hacia otros es bastante, para empezar, inexacto, y luego totalmente inútil. Inexacto e inútil. Repito esta frase, dice: la conciencia es el santuario sagrado donde solo Dios puede entrar como juez. Si entra otro que no es Dios como juez, está entrando donde no debe. Está entrando donde no tiene autoridad. Por eso, mucho ojo a veces a esas frases que podemos llegar a decir: pero qué malo que es esa persona. Mira, qué malo que es esa persona, no lo digas. Di, si quieres,
pero qué error ha cometido, qué metedura de pata, qué tal, qué cual, pero tú no juzgues el interior de su conciencia. Tú no digas qué malo es, porque ya te estás extralimitando, te estás metiendo en el campo de Dios. Estás jugando a ser Dios ante esa persona, cuando dices qué malo es. Estás pisando un terreno sagrado que es el del juzgar otra conciencia que solamente le corresponde a Dios. Bueno, además también, si permitís, otra expresión de San Juan de Ávila. Dice él, el patrono del clero español, dice: más fruto se saca de examinar cada uno su conciencia que de remediar la ajena. Esto el maestro Ávila, pues tan práctico como siempre, diciendo: mira, no pierdas el tiempo, meterte en el terreno de la conciencia del prójimo que a ti no te corresponde y además no conoces ni la mitad de la mitad. Tú aprovecha el tiempo y examina tu propia conciencia y no estés remediando la ajena. Bueno, pues como veis, esto es una insistencia grande, ¿no? De que aquí hay un principio que solamente Dios puede juzgar, ¿no? Que es el hecho de que que puede haber conciencias que tengan pues un error invencible, pues porque sencillamente son víctimas del error, o sea, de la mala educación que han recibido, de muchos errores en los que se han sentido bloqueos psicológicos que también alguien ha podido percibir, ¿no? Luego, por otra parte, hay contextos sociales que son, digamos, tan deformados, que la misma ley natural, pues por lo menos en sus aspectos más, hay principios de ley natural que parece que es imposible, ¿no? Que es imposible que la conciencia no te remuerda en ello, no te remuerda en ello. Pues yo qué sé, el hecho de que alguien llegue a asesinar, ¿no?, a su hermano y que eso no suponga para él ningún tipo de problema de conciencia, nos cuesta creer. Decimos, si existe la conciencia errónea, invencible, también podríamos decir que igual existe un poco la conciencia increíblemente invencible, que nos cuesta creer que pueda ser un error inocente. Porque claro, llegar a asesinar a un hermano y sin que eso para ti suponga un problema de conciencia, dice uno, pero es posible que una conciencia esté tan ciega. Bien, pues lógicamente es verdad, ¿no?, que la conciencia algo de luz parece que puede tener, o sea, que le tiene que quedar siempre, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer que es que hay contextos culturales en los que hay tal, digamos, está tan infectado del pecado, ¿no? Hay tan poca luz que es posible que la ley natural sea difícilmente perceptible para muchas conciencias, ¿no?, que están totalmente en la penumbra, están en la oscuridad. En resumidas cuentas, ¿no?, a las personas que obren así, pues no se les puede ser imputado el pecado, porque han obrado conforme a su conciencia y su conciencia era errónea y no tenían culpabilidad de ese error. Sin embargo, continúa, ¿no?, este punto del catecismo. Esto no quiere decir que como no tienen responsabilidad, que como ante Dios no son culpables, como ante Dios no han cometido un pecado, pues que eso, objetivamente hablando, como han obrado mal, pues es que es una privación, es un desorden, y hay que intentar trabajar pues por corregirlo. Es decir, aquí el catecismo añade: estamos en el caso de que alguien tiene una conciencia errónea y no es culpable de ello, ¿eh? Bien, no se le puede achacar ese pecado porque él ha obrado, pensaba que obraba bien y por lo tanto no se le puede imputar tal cosa. Bien, de acuerdo. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que intentar sacarle del error. Porque aunque pecado o culpa no tenga, sin embargo lo que está haciendo objetivamente está mal, está equivocado. Y también es una obra de caridad, pues corregir al que yerra. También es una obra de caridad sacarle a alguien del error, de la ignorancia. No permitirle que esté en la ignorancia, ¿no? Total, como él no tiene culpa de esta ignorancia, sí, hombre, pero pongo un caso concreto. Un caso concreto que yo creo que es de los más así luminosos para este asunto. Alguien, por ejemplo, que
bueno, pues no profesa la religión católica, pues porque nadie le ha predicado a Jesucristo. Y por lo tanto igual pues es una persona que igual está en África y que allí únicamente ha conocido una religión animista, ¿no? Y él allí le han enseñado desde pequeño a adorar a los espíritus y hacer no sé qué ritos para que los espíritus sean propicios y entonces uno viva en paz con los espíritus, etcétera, en unas cuantas cosas, ¿no? Él no ha conocido más que eso. Por lo tanto, él no tiene culpabilidad en su conciencia de haber rechazado a Jesucristo, ¿no? Porque tampoco le ha sido presentado. Bien, estamos en este caso, ¿no? Entonces podría decir uno, bueno, pues entonces dejémosle en esa ignorancia, porque oye, al fin y al cabo él no peca, entonces, pues ¿para qué le vamos a sacar de su error? Déjalo en su error, ¿no? No, hombre, ese argumento no vale. No vale porque la verdad nos hace libres. Porque ese hombre, aunque no tenga culpa ante Dios, está esclavo de sus errores. Y está adorando a la obra de sus manos y ha puesto allí pues un cacho palo o sencillamente una piedra y está adorando la nube y está adorando a criaturas como si fuesen el creador. Y hay que sacarle de su error. Y entonces, por lo tanto, también hay un segundo aspecto, que es que todos tenemos derecho a conocer la verdad. Y si esa persona tiene derecho a conocer la verdad, yo tengo obligación también de intentar sacarle de su error. Luego, ojo con el recurso ese a, bueno, pues si total el que está en una conciencia errónea no tiene culpa, pues déjalo, ¿no? No, de eso no va, de eso nada. De eso nada, porque sería como pensar que la ignorancia es el estado habitual, o sea, es el estado en el que el hombre pues habitualmente puede o debe de vivir. No. Alguien, por desgracia, puede estar bajo la ignorancia en momentos determinados, pero Dios nos ha creado para conocer la verdad y para salir del error, ¿no? Dios nos dio 7 sacramentos, por ejemplo, para nuestra salvación. Parece que alguno pretende salvarse no por los 7 sacramentos, sino por el 8º. Y el 8º sacramento sería el de la ignorancia. Como soy ignorante, pues Dios me salva por la ignorancia. No, pero no existe un 8º sacramento, existen 7. Y ya sabemos que Dios también, que Dios juzga misericordiosamente al que por ignorancia no es conocedor, ¿no?, de esa verdad objetiva. Pero no hagamos de la ignorancia un sacramento. No hagamos de la ignorancia un sacramento. Tenemos, por lo tanto, obligación de intentar sacar del error al que no ha conocido la verdad, aunque no tenga culpa de ello, aunque él sea meramente víctima, pero hay que intentar sacarle de ese error, ¿no?, y llevarle al conocimiento limpio y puro de la verdad, para que toda su conciencia sea plenamente recta, ¿no?, y adherida, ¿no?, a la verdad objetiva. Tenemos un momento ¿no? Y termina diciendo: la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Aquí el Catecismo ha citado expresamente de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, ¿no?, que dice: el fin de este mundo es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Sabemos que la caridad es el precepto principal, ¿no?, que Dios nos da, pues que Jesucristo ha venido a predicarnos. Y aquí se nos da como la receta de cómo alcanzar, ¿no?, cómo proceder en caridad. Y entonces nos dice que la caridad procede al mismo tiempo de 3 cosas. Dice: corazón limpio, conciencia recta y fe sincera. Las 3 cosas son necesarias, ¿no?, para proceder en caridad. Corazón limpio, conciencia recta y fe sincera. Corazón limpio, yo creo que se refiere especialmente al mundo de los afectos, a que alguien proceda pues no movido por
por intereses, no por afectos, por apegos, no movidos por amor propio, por un amor propio desordenado. Corazón limpio es el que busca sencillamente el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Conciencia recta, o sea, es decir, no buscar otros intereses, sino lo que Dios me ha descubierto, ¿no? Y Dios me ha hecho ver y Dios me ha hecho luz en mi interior para poder conocerlo. Y en tercer lugar, fe sincera. Es decir, la confianza también en que esa luz que Dios me da por la revelación va a iluminar mi conciencia y va a purificar mis afectos, ¿no? Todo ello permite de alguna manera pues obrar en caridad, ¿no? En caridad. Bien, me vais a permitir, como tenemos un poco de tiempo para completar esta exposición sobre la conciencia, me vais a permitir también iluminarlo o complementarlo con algunas citas propias de algunos santos sobre lo que es la conciencia, que iluminan mucho, iluminan y creo que nos pueden ayudar. Con respecto a la autoridad de la conciencia, Newman, cardenal Newman, del cual ya me habéis oído hablar más de una ocasión, y además es uno de los autores de los más citados en este catecismo del siglo XIX, un pastor anglicano que se hizo católico y llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Newman dice, ¿no?, sobre la conciencia: la conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla de una manera u otra como una simple creación del hombre. Y dice, la conciencia es el vicario natural de Cristo. Esta expresión ya la hemos utilizado en algún programa anterior. Es el vicario natural de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra, no en el sentido natural, sino en el sentido sobrenatural, eclesial, pero él dice, el vicario natural es la conciencia. Y ahora fijaros cómo, sabéis que por el bautismo tenemos nosotros tres funciones, tres ministerios, no somos sacerdotes, profetas y reyes. Y dice, la conciencia es profeta por sus instrucciones, es rey por su autoridad y es sacerdote por sus bendiciones y anatemas. O sea que también se le puede atribuir a la conciencia ese triple ministerio que hemos recibido todos por el bautismo. Todos tenemos que ser sacerdotes, profetas y reyes. Y ese triple ministerio, ¿cómo lo ejerce la conciencia? El profético, pues porque nos está instruyendo, nos está enseñando, está dando luz, te está haciendo distinguir lo que son falsas, por ejemplo, falsas argumentaciones, cuando estamos siendo tentados y se nos está queriendo engañar. Engañar. La conciencia profética es la que desenmascara el engaño y dice, no te dejes engañar, esos argumentos son falsos. O sea, la conciencia, por lo tanto, es profética porque te instruye. Te instruye. También la conciencia es instruida ella, por la palabra de Dios, es instruida ella pues por los ejemplos buenos de los demás, pero ella después en concreto instruye. Es profeta. También dice que es rey. La conciencia tiene autoridad y hay que obedecerla. Y hay que obedecerla. También San Buenaventura dice, la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero. Y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios. Igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. El que desobedece al heraldo está desobedeciendo al rey. El que desobedece a la conciencia está desobedeciendo a Dios. O sea, fijaros si tiene autoridad la conciencia, Por eso se le dice el cardenal Newman, que es rey la conciencia. Es rey. El que desobedece a la conciencia, desobedece a Dios. Y por eso mismo también entenderéis que la Sagrada Escritura dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, yo tengo que obedecer a mi conciencia antes que a los hombres.
Y por eso existe el derecho a hacer una objeción de conciencia, por cierto. Por cierto, un tema importante y de actualidad en España. Pues porque es la instancia última ante la que yo tengo que responder es mi conciencia, no las leyes de los hombres, perdone usted. Yo lo que no puedo hacer es traicionar mi conciencia por cumplir unas leyes humanas. Porque las leyes humanas no tienen esa autoridad divina. Sí que es verdad que el legislador también en última instancia ha recibido su autoridad de Dios. Pero él tiene que gobernar conforme a Dios, y si existiese un conflicto entre lo que yo entiendo que es mi conciencia, que es la voz de Dios dentro de mí, y unas leyes humanas, yo tengo obligación de obedecer a Dios, obedecer a mi conciencia antes de esas leyes humanas. La conciencia pues es rey, tiene esa autoridad. Y por último dice también la conciencia es sacerdote. ¿Qué quiere decir que es sacerdote? Pues que la conciencia bendice y también da anatemas. O sea, te bendice, te fortalece, te consuela y al mismo tiempo también te reprende. Te da, como también el sacerdote está llamado a bendecir, a santificar y también a condenar, ¿no? A condenar y a condenar la herejía, a condenar, sí, pues las dos cosas. El sacerdote, la conciencia que tiene ese aspecto sacerdotal, según el cardenal Newman, ¿no? Bendice y también anatematiza cuando es necesario. O sea que las dos funciones las tiene. En este sentido, ¿no? Le llama él a la conciencia vicario natural de Cristo. Por cierto que otra reflexión muy popular, ¿no? Muy popular sobre la conciencia, esto de que es un sacerdote que te bendice o te anatematiza. Thomas Watson tiene una frase que dice: la conciencia es como una abeja, úsala bien y te dará miel, úsala mal y te clavará el aguijón. A eso se refiere el cardenal Newman, ¿no? Cuando dice te bendice o te lanza un anatema. Ambas cosas forman parte de esa conciencia. Y además hay una cosa, que las abejas se pueden domesticar, pero no tanto. No tanto, porque una abeja, que uno se piensa que está muy, muy domesticada, pues cuando llega el momento te clava el aguijón, porque no se le ha tratado convenientemente. Así también es la conciencia. Afortunadamente no podemos domesticarla, aunque a veces hacen muchos intentos de intentar domesticarla y hacer de la conciencia lo que queremos que sea. Pero afortunadamente es rebelde y de vez en cuando se revuelve y nos pega un aguijón, como diciendo, no voy a decirte siempre lo que tú quieres escuchar, y también te voy a anatematizar, te voy a llevar la contraria y te voy a inquirir y te voy a remorder en tu conciencia, ¿no? Bueno, pues este aspecto, por lo tanto, es clave, ¿no? Es importante. Tenemos un momento de reflexión, y con este programa, con el que concluimos, ¿no? Pues el apartado sobre la conciencia moral del catecismo. Y estaba yo refiriéndome a alguna serie de refranes, ¿no? Y de pensamientos de algunos padres de la Iglesia, o algunos autores, algunos teólogos que siempre son muy luminosos. Sobre la conciencia recta, sobre la importancia de tener una conciencia recta y limpia y sana, pues se nos dice que algunos de los santos padres nos han recordado un criterio que yo creo que es básico, ¿no? Que la conciencia recta es humilde. He aquí otra de las características, ¿no? San Juan Crisóstomo también habla de este aspecto, de la humildad de la conciencia. Dice, si somos inteligentes y santos, tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos sacuda la conciencia. He aquí un signo de obrar bien en conciencia, de tener una conciencia recta. Que tengamos agradecimiento
para que cuando alguien más virtuoso que nosotros nos remueve la conciencia, nos la sacude, ¿no? Dice uno, mira, eso la verdad es que es un signo de que esa conciencia es santa, es recta, o sea, el hecho de que sea humilde. Si por conciencia, si por ser fiel en conciencia, ¿no?, significa ser un poco terco y no pretender recibir de nadie ningún tipo de influjo, sino yo solo, yo me lo como, yo me lo guiso, es mi conciencia, es mi conciencia, es mi conciencia, mal asunto. Mal asunto. Creo que la conciencia tiene que estar abierta a todos los ejemplos buenos que recibe de los demás. La conciencia humilde pues está siempre deseosa de que alguien haga más luz que la que tenía él solito, que alguien le haga más verdad que la que él había descubierto. La conciencia es humilde, se alegra del bien, se alegra de la verdad, se alegra de ir creciendo. Tiene conciencia de que, perdón por la redundancia, ¿no?, la conciencia tiene conciencia de que le falta todavía mucho por llegar a la plenitud de la verdad, de que tiene que crecer. Un signo pues muy claro en el que se discierne una conciencia que va por el buen camino de la que no va por el buen camino. Sin embargo, pues un signo de la conciencia mal formada es el contrario. El vicioso está muy agradecido a los que le adormecen la conciencia. Bueno, pues el vicioso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tiene alrededor suyo, pues quien le justifique y quien de alguna manera le haga sentirse bien, si los hay peores que yo, ¿sabes? A veces uno le conviene rodearse de lo que se rodea, porque así de esa manera él no se siente mal. Y dice, mira, si los hay peores. Y entonces está agradecido a los que le adormecen la conciencia. Está agradecido, en vez de buscar amistades que sean para él exigentes, en vez de buscar amistades que tiren de él para hacia arriba, busca amistades que más bien le justifican, que tiran de él para abajo y que le hacen sentirse el bueno de la cuadrilla. En vez de sentirse que, en vez de tener unas amistades y un contexto en el que está recibiendo una llamada continua a la conversión, ¿no? El cardenal Giacomo Biffi, que es ha sido un hombre, yo creo que ha escrito algunas obras muy, muy directas de expresión y de entrar en diálogo y en debate con esta cultura nuestra secularizada, ¿no? El cardenal Giacomo Biffi ha sido un hombre muy intuitivo y muy atrevido también para ser capaz de criticar nuestra cultura, ¿no? Él llegó a decir en uno de estos libros, un poco así de diálogo fe-cultura, decía textualmente: quien se dedique a asesinar familiares ricos para cobrar la herencia, es muy probable que a partir de la cuarta muerte su conciencia permanezca en perfecta paz. Una frase muy provocativa, como veis, La repito: quien se dedica a asesinar familiares ricos para cobrar la herencia, es muy probable que a partir de la cuarta muerte su conciencia permanezca en perfecta paz. ¿Qué quiere decir? Pues hombre, que es que si uno se empeña en anestesiar su conciencia, claro, al final lo conseguirá. Claro, uno va haciendo callo en su conciencia y al final la acaba silenciando, ¿no? Pero eso ya no es conciencia. Eso es sencillamente un escudo defensivo que me he hecho yo ante la voz de Dios. He pervertido la conciencia y a base de ahogar su voz una y otra vez, he terminado por decir, no me remuerde la conciencia, hombre, claro. Has ahogado su voz, la has estrangulado. Juan Pablo II, en uno de aquellos encuentros con los jóvenes, ¿no?, él les lanzó un mensaje: jóvenes, no asfixien su conciencia. Déjala que te hable. Déjala que te hable. Y si te mortifica, bendito sea Dios, ¿no? Es como cuando una herida pues está un poco, te escuece, pues eso es buena señal, porque quiere decir que está sanando. Que la conciencia también a uno le haga sentirse llamado a la conversión, etcétera. Bendito sea Dios. O sea, bendito sea Dios. No queremos la paz de la mentira, no queremos la paz basada en una conciencia estrangulada o asfixiada. Si el precio de la paz es que yo haya machacado mi conciencia, la haya callado, ¿no?, la haya enmudecido para que no me remuerda, pues menuda paz es esa.
Esa es la paz de los cementerios, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Por lo tanto, es importantísimo este aspecto, ¿no? El que el hombre tenga mucho cuidado de no, como decía el Papa, no asfixiar su conciencia, no acallar esa voz, porque ocurrirá que si una y otra y reiteradamente no es acallada, claro, al final la conciencia terminará, bueno, sencillamente por morir. Y por último, otra reflexión, otro pensamiento, ¿no?, que también creo que es muy importante, del cardenal Newman. Dice él: no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia para eludir la obediencia en el ámbito propio de la autoridad legítima. Es decir, de no ser que la autoridad legítima esté legislando, esté obrando contra Dios directamente, contra la ley de Dios y contra la ley natural. Ojo con invocar la conciencia para eludir la obediencia. Porque en esto el cardenal Newman es muy estricto cuando dice: conciencia y ley no deben de estar opuestos, ¿no? Lo que mi conciencia me dice y lo que me dicta la ley de Dios van de la mano. Si yo estoy en continuo conflicto, es que mi conciencia me dice una cosa, pero claro, es que la ley de la Iglesia dice otra cosa. Claro, porque el magisterio de la Iglesia dice una cosa, pero a mí mi conciencia me dicta la otra. Mira, ojo con que la conciencia sea casi el burladero para intentar escaquearte o eludirte de la ley de Dios, del magisterio de la Iglesia, mal asunto. O incluso de la ley humana, cuando también la ley humana pues no es así, digamos, frontalmente contraria a la ley de Dios. Lo lógico es que la conciencia sea siempre obediente a la ley. Sea siempre obediente. Hay que poner bajo sospecha una conciencia que parece que está siempre, es la justificación para la desobediencia. Mal asunto es ese. El catecismo, en este último punto que estábamos comentando, termina con una cita de la Gaudium et Spes, del documento del Concilio Vaticano II, ¿no? Y fijaros lo que dice: la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Que estoy leyendo lo de arriba. Dice: cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Es decir, cuanto más recta y sana sea tu conciencia, más te vas a esforzar por adaptarte a las normas objetivas. Este es el punto con el que termina aquí el catecismo que han tomado del Concilio Vaticano II, ¿no? El Gaudium et Spes número 16. La conciencia, cuanto más sana es, más se adapta a las normas objetivas. Cuanto menos sana es la conciencia, cuanto de alguna manera menos recta es, está siempre en conflicto con las normas objetivas, con la ley de Dios, con el magisterio de la Iglesia, con las leyes de los hombres. No, mire usted, mal asunto. O sea, eso es una mala señal. Es una mala señal. Sería casi utilizar la conciencia para lo contrario, porque si Dios ha querido que la conciencia sea el altavoz de su voluntad en nosotros, de su ley en nosotros, pues íbamos a utilizar la conciencia pues para ponernos tapones en los oídos y no escuchar lo que esa ley, lo que esa voluntad de Dios nos dice, sino siempre para hacer mis excepciones, para ir por mi cuenta. La conciencia está llamada a personalizar la ley de Dios en nosotros, personalizarla, pero no negarla, no hacer una ley a nuestra medida, no, sino personalizarla, es decir, adaptarla a mis circunstancias concretas, pero no negándola. Insisto en esto, que es algo que el cardenal Newman también pues subraya muchísimo. La conciencia sana, la conciencia recta, no está en oposición frente a la ley de Dios, al magisterio de la Iglesia y a las leyes que buscan el bien común de los hombres.
Más bien la conciencia tiene que decir aplicarlo, pero no estar siempre recurriendo a la conciencia para oponerse a la ley, que eso es algo muy de nuestros tiempos, ¿sabéis? Algo muy de nuestros tiempos, ante lo cual tenemos que estar siempre alerta. Y por último, pues me gustaría también concluir diciendo que también la palabra conciencia, pues a veces suele ser utilizada, ¿no? Y pues también con un sentido sinónimo de la moralidad de la vida. Cuando se dice una persona no tiene conciencia, o sea, pues o qué poca conciencia tenemos, ¿no? Quiere decir que también tenemos poco planteamiento moral, ¿eh? Por ejemplo, hay una frase que dice: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma, ¿eh? La ciencia sin conciencia es la ruina del alma. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues aquí se está aplicando la palabra conciencia, no en este sentido en que nosotros, pues aquí lo hemos explicado en el catecismo, la conciencia de la persona, sino se refiere sin normas éticas. La ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Por lo tanto, a veces la palabra conciencia es explicada no como pues especie de interioridad del hombre en el que él tiene que discernir el bien y el mal y aplicarlo y juzgarlo en su interior, no, sino hay veces que la palabra conciencia significa sencillamente pues una normatividad ética, y también es un sentido más amplio, ¿no?, de la palabra conciencia. Por ejemplo, esta frase, ¿no?, cuando se dice que la ciencia tiene que tener conciencia, es decir, tiene que tener una normatividad moral, ética, importante en la vida. Otro aspecto distinto. Y también, por último, digamos que la palabra conciencia también se puede utilizar como sinónimo del término consciencia. Ay, es que no tenía yo conciencia de ello. Quieres decir, no tenía consciencia de ello, no era consciente de ello. Bueno, es otra forma distinta de utilizar la palabra conciencia, ¿no?, como sinónimo de consciencia, de percatarme de algo, de tener algo explícitamente en tu memoria. Bueno, es otro término distinto que lo distinguimos del que podríamos llamar más propio, que es el que hemos explicado en estos puntos del catecismo. Conciencia como esa especie de interioridad del hombre en la que él responde ante Dios, ¿no?, y responde ante los demás de los juicios concretos, de las elecciones concretas que el hombre tiene que realizar en su vida, las que tiene que optar, tiene que elegir, ¿no?, entre el bien y el mal, entre esas llamadas de Dios, aplicándolas a las circunstancias concretas de su existencia. Bien, lo dejamos aquí. Si Dios quiere, podremos continuar el próximo día, comenzando ya el capítulo sobre las virtudes. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.